estudios Walt Disney para el Instituto Norteamericano del Hierro y del Acero. A los Estados Unidos de Norteamérica como son hoy, cambiando y renovándose, una nación construyendo para el futuro sobre los sólidos cimientos del pasado. Sobre la gran extensión de esta nación sus hombres han soñado y construido con orgullo, pero para realizar esos sueños se precisaba de un material que respondiera a la magnitud de la tarea. Ese material era y es el acero. De cada 2.000 kilogramos de metal usados actualmente en los Estados Unidos, más de 1.800 lo constituyen el hierro y el acero. Pero, ¿por qué el acero más que otros metales? ¿Qué es? ¿De dónde procede? ¿Cómo se fabrica? Las respuestas pueden encontrarse en muchos lugares, pero antes debemos pensar en el hierro, pues el acero es hierro. Así que regresemos el tiempo 1 billón de años más o menos y veamos esa parte de tan fascinante historia. Tras las desenfrenadas y tumultuosas edades de evolución geológica, la Tierra comenzó a enfriarse. En las depresiones mayores aparecieron los océanos y durante siglos las lluvias cayeron incesantes sobre la humeante superficie. A medida que las torrentosas aguas inundaban el planeta, removían y disolvían el suelo y mucha de la tierra fue llevada por las corrientes para depositarla en el fondo de los lagos y los mares. En el fondo, el calor y la presión eventualmente transformaron estos sedimentos en capas de roca. Después, esas presiones elevaban la corteza, que al enfriarse causaba dobleces y roturas en las capas, quedando algunas expuestas a los efectos de erosión de los elementos. A veces, una masa de material fundido ascendía. Casi siempre era rica en hierro proveniente del crisol interior de la Tierra. El material fundido normalmente fundía el lecho de roca y lo reemplazaba, solidificándose en una mezcla donde la concentración de hierro era muy alta. A esto se le llama mineral de hierro. Hay billones de toneladas de mineral de hierro en depósitos naturales en todo el mundo, pero debe transformarse antes de que podamos usarlo. Para mostrar en forma simple los pasos básicos del proceso, traigamos del pasado a un maestro fundidor, alguien que aprendió el oficio desde lo más bajo. Es evidente que el mineral debía extraerse de la tierra, así que ya sea que estuviera en la superficie o hubiera que sacarlo de una mina, el primer paso era... ¡cavar! Exacto, cavar. A menudo el material se encontraba en lugares muy inconvenientes, así que el siguiente paso era... Así es, transportarlo. Después seguía algo muy importante. Correcto, fundirlo, separar el hierro de las materias extrañas. Para esto era necesario un horno casi siempre hecho de piedra. Se usaba un enorme fuelle para avivar el fuego por medio de una corriente de aire y también se necesitaba... Correcto, carbón y piedra caliza. El carbón era el combustible, pero aunque nuestro amigo no lo sabía, el carbón servía también para efectuar las reacciones químicas que separaban el hierro de las impurezas. La piedra caliza absorbía esas impurezas formando una escoria que después podía eliminarse.
El proceso de fundición se iniciaba introduciendo capas de mineral de hierro, caliza y carbón dentro del horno. ¡Dentro del horno! Finalmente, el horno de soplo o alto horno se abría y el hierro fundido salía del fondo del horno a unos surcos que al llenarse del metal líquido formaban los lingotes o arrabio. Ahora el hierro debía convertirse en algo útil y forjar el metal fundido en moldes era una de las formas de lograrlo. Al enfriarse, el hierro forjado era muy duro y se prestaba para fabricar muchos diferentes utensilios. Sin embargo, no siempre era práctico por ser demasiado quebradizo. También se le daba forma útil recalentando las barras de hierro en una fragua y forjando a base de martillo los diferentes objetos que se deseaba fabricar. El hierro forjado, que así se llamaba, era más duro y resistente, por lo cual tenía aún más usos. Sin embargo, para ciertas cosas, aún era muy suave. Era evidente que había una diferencia en los dos tipos de hierro. Nuestro amigo no sabía cuál era, pero aprendió que podía producir aún otra clase de hierro, poniendo el hierro suave en recipientes de barro, agregando algo de carbón vegetal o algún otro carbón, y subiendo la temperatura del horno lo suficiente para fundirlo. Lograr la muy alta temperatura era difícil, pero ese era el secreto del proceso. El hierro que se obtenía así era algo muy especial porque combinaba las mejores características de los otros hierros. Inclusive se le dio otro nombre: acero. Podía ser moldeado a mano, era dócil, flexible y nada quebradizo. Además era muy duro y resistía aún en las más difíciles condiciones. Pero como solo se producía en pequeñas cantidades, el acero era algo precioso que se cotizaba a precio de oro. En la época en que ya se fundaban las colonias en los Estados Unidos, el acero era todavía muy escaso. Pero el hierro era tan esencial que una de las primeras industrias fue una fundición o acería en el río Saugus, en Massachusetts, en 1664. La casa del maestro fundidor aún existía y todo lo que hizo falta reconstruir se reconstruyó para que actualmente podamos ver cómo se producía el hierro en esa época de los Estados Unidos. El mineral de hierro, el carbón y la caliza se introducían a mano por la parte superior del horno. Las aguas del río Saugus proporcionaban la energía para mover las gigantescas ruedas que movían el enorme fuelle que forzaba el aire hacia el primitivo horno de soplo. El horno, construido con piedra de la región, producía unas 3 toneladas de hierro al día. 1 o 2 veces diarias el orificio se abría para que el hierro fluyera formando lingotes u otros artículos. Había fraguas donde este hierro era calentado y refinado y un gran martillo de 250 kilogramos para producir hierro forjado de alta calidad. Había también un molino para cortar y laminar las barras que eran introducidas a mano para fabricar varillas y tiras. Esta industria, grande para su tiempo, fue construida con los ahorros de muchos individuos en forma muy parecida a como se crean las grandes compañías de hoy en día. Durante la Revolución Armada el hierro jugó un importante papel. Había algo de acero para espadas y pequeñas armas, por supuesto, pero era el hierro para cañones y sus balas, así como para teteras y cacharros, lo que el ejército más necesitaba. Inclusive había una cadena de hierro con eslabones de 50 kilogramos cada uno, tendida a través del río Hudson para impedir que los barcos de guerra ingleses pudieran cruzar. George Washington era hijo de un fundidor, y Valley Forge se llamó así porque era originalmente una fundición. Después de la guerra, el número y tamaño de los altos hornos y fraguas creció rápidamente, y el hierro producido fue cada vez más esencial para la nación. Una vez más, la expansión se hizo posible a través de la inversión de accionistas individuales. Ahora empezaron a aparecer los ferrocarriles, los barcos de vapor y fábricas y maquinaria en las ciudades.
Una pequeña cantidad de acero se producía para usos especiales, como las cuchillas de las segadoras McCormick, que hicieron historia. Pero aún en fecha tan reciente como la Guerra Civil, el hierro era lo único que abundaba. Sin embargo, al finalizar la guerra, esta situación iba a cambiar. Fue un factor de la mayor importancia en el crecimiento sin paralelo de América. El acero, por su fuerza, versatilidad y bajo costo. Del acero en la América de hoy. 275 compañías La capacidad de producción ha aumentado 1000 veces en 50 años. Más de 500.000 de personas trabajan en la industria del acero y los accionistas de las compañías suman muchas veces ese número. Una mayor producción de acero cada día es esencial para esta nación que invierte cientos de millones de dólares simplemente en construcción. Las maravillas de la industria las vemos ya como algo muy común, pero debemos recordar que todavía se deben obtener las materias primas de la tierra. Nuestro viejo conocido también lo hacía, pero jamás podía extraer y acarrear más de 50 kilogramos de material en cada viaje. Ahora se manejan toneladas a la vez, y aunque mucho del mineral se usa tal como sale de las minas, la mayor parte es mineral que antes se desechaba por su bajo contenido de hierro. El más importante se llama taconita. Es una máquina para extraer taconita. Enormes lenguas de fuego perforan la roca. En los agujeros se colocan fuertes explosivos. Y entonces, las gigantescas palas mecánicas cargan el mineral en furgones que lo transportan y después son descargados de 2 en 2 por medio de un equipo especial. En gigantescas plantas, la roca es pulverizada, lavada y el mineral de hierro separado magnéticamente. Ahora el polvo de hierro se introduce en enormes tambores para formar gránulos o pellets. Unas bandas transportadoras conducen los pellets a un horno donde el calor los endurece. Finalmente, este material es cargado en barcos que lo llevan hasta el lugar donde se produce el acero. Los barcos son especiales y algunos cargan hasta 50.000 toneladas o más. Además del mineral de hierro extraído en los Estados Unidos, millones de toneladas se importan de Canadá y muchos otros países. Ahora inmensas cantidades de carbón deben extraerse de la tierra. Toneladas y toneladas de caliza se apilan. Productos aleatorios son traídos de todo el mundo. En los molinos, el carbón horneado es convertido en coque. Todas las materias primas se amontonan en grandes pilas y hasta entonces estamos listos para el siguiente paso. Que, de acuerdo con nuestro viejo experto, era... ¡Fundido, por supuesto! Sí, fundir todo. Aunque los altos hornos han cambiado un poco, como era de esperar. Gigantes como este, maravillas de ingeniería, producen 8.000 toneladas diarias de hierro en lingotes. Las materias primas aún deben acarrearse e introducirse por arriba, pero ahora eso se hace por toneladas. Hoy en día, instrumentos muy sensibles y computadoras electrónicas nos dicen lo que está sucediendo adentro. Cuando se destapa el horno, el metal fundido fluye como antes, sibilando y flameante por las correderas.
algo imponente y espectacular en medio del calor y el deslumbrante resplandor. El trabajo se ve peligroso y aterrador, pero debido al entrenamiento y precauciones, las estadísticas muestran que esta industria es una de las más seguras. Ahora el hierro fundido debe llevarse de los altos hornos al siguiente paso, su transformación en acero. En el sistema de hogar abierto, toneladas de desperdicio de acero se cargan en largas baterías de hornos. Después sobre esto se agrega el metal fundido. El calor de más de 1600 grados limpia todas las impurezas. En otro método para producir acero, se usan hornos que dependen de la electricidad. Enormes electrodos que producen deslumbrantes arcos generan el calor que derrite el desperdicio de hierro y acero. Acero inoxidable y otros aceros especiales se producen en este tipo de horno. Sin embargo, la mayor parte del acero se produce con un tercer método llamado el proceso básico de oxígeno o BOF. Desperdicio de acero se carga en el horno con rapidez y eficiencia. El hierro fundido se agrega rápidamente, ya que cada minuto cuenta. Y aquí está el corazón del proceso, un tubo a través del cual se inyecta oxígeno a velocidad supersónica. Al mezclarse con los materiales del horno, el oxígeno genera su propio calor para purificar y convertir el hierro en acero. El proceso básico de oxígeno es una forma rápida y precisa de producir acero y cada carga se comprueba a intervalos exactos. Instrumentos de medición que informan a las computadoras permiten análisis casi instantáneos para asegurarse de que la composición de cada carga de acero del horno es exacta y correcta. En otra variante de este proceso, el oxígeno se inyecta por el fondo del horno que está totalmente cerrado. En todos los sistemas de fabricación de acero se producen residuos que si no se controlan, contaminarán la atmósfera, como se ve en esta corta demostración. Sin embargo, con los actuales controles en operación, la mayoría de los contaminantes se eliminan y solo escapa vapor de agua. Este tipo de control ambiental es común en las fundiciones, que al igual que muchas otras industrias, invierten en sistemas de protección ambiental. Por ejemplo, este sistema para tratamiento de agua cuesta $18 millones, pero puede purificar más de 500 millones de litros de agua diariamente. Esta instalación para evitar la contaminación del aire reduce la polución en más de un 99%. Y aunque estos equipos elevan enormemente el costo de operación de las productoras de acero, se está cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias. Por otra parte, la producción debe aumentarse porque América necesita más que nunca el acero como material vital para su desarrollo. El acero fundido, no importa cómo se produzca, es un paso intermedio y no puede permanecer por mucho tiempo en las ollas. En el método tradicional, las ollas se colocan sobre largas filas de moldes vacíos y el metal fundido se vacía en los moldes. Más tarde los moldes se retiran y quedan los lingotes de acero en forma sólida. Pero regresemos por un momento a nuestro amigo. Él fabricaba el acero en distinta forma, pero al final también tenía un lingote de acero. Por supuesto, un trozo de acero no tiene utilidad, así que recordemos que había que darle forma con martillo. Los lingotes en la actualidad pesan 15 a 20 toneladas, pero deben moldearse también. Afortunadamente, los métodos son muy diferentes. Operarios altamente especializados con solo oprimir botones guían los lingotes a través de rodillos que actúan como exprimidores gigantes que moldean o laminan el acero cada vez más largo y más delgado en piezas a las que llaman slabs. El método más moderno de moldear acero se llama colado continuo. Ollas de acero líquido se vacían en un recipiente especial. Este recipiente se mantiene en constante movimiento, ya que el metal se vacía continuamente por el fondo hacia el molde. El molde está enfriado por agua y el acero se solidifica conforme desciende. En movimiento
enfriamiento continuo, el metal es enfriado aún más con chorros de agua y finalmente sale convertido en un grueso listón de metal hasta de 2 metros de ancho. Conforme esta cinta ardiente se mueve, un gigantesco soplete se mueve con ella cortándola a las medidas deseadas. En esta forma, tiras de acero o slabs son producidos directamente a partir del metal fundido, en diferentes tamaños y formas, dándoles finalmente el acabado que se requiera. El acero se lamina prensándolo muchas veces hasta adelgazarlo más y más, convirtiéndolo en placas para carros de ferrocarril, tanques de almacenamiento o muchas otras cosas más. En otras ocasiones, se convierte en hojas aún más largas y delgadas. Cada paso de la operación se maneja a base de computadoras para llevar un control perfecto. Conforme la tira de acero se hace más larga y delgada, viaja a mayor velocidad hasta alcanzar unos 60 kilómetros por hora, en que es enfriada al salir y se enrolla automáticamente en un enorme carrete. Ya frío, este tipo de acero vuelve a trabajarse en otras máquinas para darle un acabado más duro y terso. Todavía hay ocasiones en que se da otro tratamiento al acero con zinc fundido, convirtiéndolo en acero galvanizado y anticorrosivo. Fabricar acero demanda control y una tremenda fuerza. En una fase especial, lingotes de 100 toneladas son manejados con gran facilidad. Prensa gigante moldea los lingotes a base de presiones que llegan a alcanzar los 10 millones de kilogramos. Pedazos de acero más pequeños son golpeados con grandes martillos mecánicos para dar mayor fuerza al metal. Hemos visto pues que muchos de los sistemas usados por los viejos fundidores aún tienen su contraparte en la actualidad. Pero existe una diferencia fundamental. Nuestro viejo amigo aprendía a base de aciertos y errores y tenía éxito la mayor parte del tiempo. Hoy, los altos costos de producción y la demanda de mayor calidad obligan a usar métodos más científicos. Las compañías tienen grandes laboratorios de investigación. En ellos se experimenta constantemente en forma teórica y práctica. Por el lado de la teoría, muchas ciencias se unen para investigar la verdadera naturaleza del hierro y el acero. Se usan los aparatos más avanzados, tales como los microscopios electrónicos, que usan un haz de electrones en lugar de luz. La amplificación de más de 200.000 diámetros revela la intrincada estructura del acero. Este tipo de investigación aumenta constantemente nuestro conocimiento de las propiedades del átomo de hierro y se aprende a usar cada vez más su enorme potencial. La investigación ha encontrado nuevos medios para usar las materias primas. Este equipo de laboratorio, por ejemplo, se usa para un proceso llamado reducción directa que convierte los pellets de óxido de hierro en 90% de hierro puro a través de reacciones químicas. Nuevas plantas ya han sido diseñadas y tendrán ventajas tanto en lo económico como en lo ambiental en aquellas áreas donde abunda el gas natural. Constantemente se busca cómo producir más y mejor acero al precio más bajo posible. Experimentos con control automático computarizado buscan también mejorar la calidad y eliminar el desperdicio de energía. Por ejemplo, este envase que ahora se produce está hecho de acero muy delgado de una sola pieza. Esto lo hace más ligero y seguro. Otro
producto es lámina de acero en grandes bobinas que ya sale pintado y listo para su entrega. Al producirse en infinidad de diferentes colores y texturas, este acero prepintado elimina un elevado costo en la fabricación de muchos productos. Por el contrario, hay aceros que jamás necesitarán pintarse porque forman su propia superficie protectora al estar expuestos a la intemperie y que están revolucionando los sistemas de construcción de puentes, especialmente donde el mantenimiento es muy costoso. Otros nuevos productos van desde resortes que soportan el impacto de aterrizaje de un avión de 180 toneladas, hasta materiales de construcción que sustituyen a la madera y son más fuertes, seguros y fáciles de manejar. Cada vez se usan más los diseños estructurales de acero que permiten techar estadios con domos de tamaños gigantescos sin una sola columna de soporte que obstruya la vista. Cada vez se hace más necesario el estudio e investigación de procesos y utilización del acero. Porque al llegar su tercer centenario de vida, los Estados Unidos de Norteamérica entran a una nueva era. Una era de reto y cambio continuo a nivel mundial. Y también una era en que la utilización de materias primas y energía deben programarse conscientemente con miras a la protección ambiental. En el futuro, se deberá trabajar y construir en nuevas direcciones que mantengan y mejoren la calidad de nuestras vidas. Y es vital que seamos fuertes y progresistas, pero conservando siempre nuestra herencia y nuestra tradición. Los principios sobre los cuales esta nación fue fundada permanecen tan sólidos como el granito de sus majestuosas montañas. Pero no importa los cambios o los retos, este material, el acero, siempre responderá a la magnitud de la tarea.